Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Si eres una persona que ha estado luchando con su peso, está buscando llegar a un peso mucho más sano y te has visto frustrado o frustrada en cuanto a lograr resultados, estás en el lugar indicado. Vamos a tratar de brindarte la mejor información para que logremos objetivos juntos. Mi nombre es Fabricio Rivera, soy médico del programa de obesidad. Hoy vamos a hablar un poquito de algo que es difícil de manejar y que tenemos que tener mucho cuidado para su abordaje y son los medicamentos. ¿Listo? Para iniciar tenemos que aclarar que no existe un medicamento milagroso que nos haga bajar de peso. Todos quisiéramos una pasta mágica que nos la tomemos y al día siguiente estemos con 10, 15, 20 kilos menos. No existe, no funciona de esa forma, así que mucho cuidado con las publicidades engañosas donde les ofrecen medicamentos mágicos que los hacen perder de peso de forma milagrosa. Realmente hay que manejarlos con cuidado. ¿Listo? Dentro de la parte de medicamentos, antes de iniciar un tratamiento se debe haber seguido un proceso. Es decir, no se puede usar medicamentos, no es necesario usar medicamentos en todas las personas, pero sí es importante iniciar con cambios de estilo de vida. Si nosotros estamos llevando una buena actividad física, estamos teniendo una buena alimentación, hay medicamentos que nos van a ser muy útiles, nos van a ayudar a tener objetivos, a cumplir nuestros objetivos y a llegar a un peso mucho más sano. Pero repito, si no se hace esto, si no tenemos mejoría en los estilos de vida, si no estamos llevando unos buenos hábitos, no importa el medicamento que se use, generalmente va a fracasar. Entonces, partiendo de eso, de que lo más importante no es el medicamento, nuestra esperanza no debe estar puesta en el medicamento, sino en el resto de cambios de hábitos que tenemos que generar, que lo hemos hablado muchas veces anteriormente y lo seguiremos hablando. Pues vamos a hablar de los medicamentos como tal. Hay medicamentos que son específicos para perder peso, que se han desarrollado y cumplen una función solamente en reducción de peso, y hay medicamentos que no son específicos, es decir, que se desarrollaron para otra cosa completamente diferente, pero que ayudan a perder peso. Antes de hablar de medicamentos, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los medicamentos. En el manejo de medicamentos, la respuesta de todas las personas es diferente y se maneja de una forma estadística. Y siempre vamos con una curva de respuesta. Hay personas que no responden para nada. Hay un promedio de personas, que es la gran mayoría, que responden hasta cierto punto. Y hay personas a las cuales su organismo responde mayormente a lo esperado, mucho más de lo que uno espera. Partiendo de esto, sabemos por qué algunos medicamentos en algunas personas funcionan y en otras no. ¿Listo? Y no significa ni que el medicamento sea malo, ni que yo esté haciendo las cosas mal, simplemente por estadística, por cómo funcionamos como organismos, podemos responder o no a un medicamento. Ya entendiendo esta parte, vamos a hablar de los medicamentos. Hay medicamentos que no son específicos, es decir, medicamentos que no se desarrollaron para bajar de peso, pero que tienen un efecto muy bueno en controlar otros trastornos o otras enfermedades y nos hacen bajar de peso. Uno de los ejemplos muy comunes en este caso es los medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, que son medicamentos que se usan para controlar ansiedad, que se usan para controlar depresión, y en las personas que tienen ansiedad y depresión funcionan. Porque obviamente generalmente son personas o son pacientes que tienen un problema de ansiedad que no pueden controlar y que esto está generando que no tengan una adherencia a la dieta o que no tengan una adherencia a la actividad física o que los niveles de estrés, etcétera, estén disparados y esos cambios no hacen que veamos resultados. Y con controlar eso, con medicamentos para la ansiedad, pues se controla y como ganancia extra, al mejorar hábitos, al mejorar la adherencia a la dieta, vas a bajar de peso. Y por eso son medicamentos que nos ayudan. Y que en algunos pacientes, no en todos, en algunos pacientes nos ayudan a bajar de peso. Repito, si tienes esos trastornos, si no tienes ansiedad, pues no vamos a usar medicamentos para controlar la ansiedad porque no tienen un efecto en esas personas que no tienen ansiedad. ¿Listo? Y es importante identificarlo y hacer una adecuada valoración clínica de si es ansiedad o no es ansiedad o es otro aspecto diferente y generalmente siempre lo charlamos en consulta sobre el análisis de este ítem en particular. ¿Listo?
Hay muchos medicamentos para controlar y hay que evaluar de todos los medicamentos que hay, ¿dónde estás tú? ¿Qué medicamento te sirve? O si no te sirve, o si te cae mal, o si tienes alguna respuesta adversa. ¿Listo? Dentro de los medicamentos que no son específicos, una de las enfermedades que nos ha brindado más aporte, más ayuda en cuanto a control de peso es la diabetes. ¿Listo? Y en la diabetes hay medicamentos que son muy nombrados y uno de los más comunes y que todos me mencionan en consulta es la metformina. La metformina es un medicamento que se usa en diabetes, que tiene un efecto metabólico en diabetes, pero que en pacientes que tienen algún tipo de obesidad, que tienen algunos trastornos como prediabetes o que tienen resistencia a la insulina, que se puede ver por manifestaciones clínicas o por exámenes, es útil, nos ayuda a que ese trastorno de resistencia a la insulina no progrese y nos ayuda a reducir peso. Y en pacientes diabéticos, como parte de su tratamiento, ayuda a controlar su enfermedad y nos da una ganancia extra y es que bajen de peso en ese tipo de pacientes. No es para todo el mundo, no significa que todo el mundo deba tomar un medicamento y que todos van a bajar de peso. Cada medicamento es para una persona específica, no es para todos. Y eso se charla en consulta, ¿listo? Individualizado. Mucho cuidado con comprar medicamentos porque a mi vecina le fue bien. Si tu vecina es diabética y tiene un trastorno y está haciendo un medicamento que le está haciendo bajar de peso, probablemente sea porque tiene un control de su enfermedad, no por el medicamento, y es un medicamento para ella, no para ti. No usemos los medicamentos que no se nos han prescrito. Hay otros medicamentos que también se usan dentro del manejo de diabetes que me ayudan a perder peso y que son exclusivos para diabéticos. En estos pacientes funcionan muy bien, controlan muy bien la enfermedad y nos ayudan a perder, muchísimo peso, y eso es agradecido en el control de la diabetes por la mejoría que se tiene en un paciente diabético al tener un peso mucho más bajo. Y los traemos, algunos medicamentos los traemos en algunos pacientes puntuales, se pueden usar, no en todos, y lo aclaro, no es para todos. ¿Listo? Y en medicamentos que son específicos, tenemos en Colombia aprobados solamente dos. Los medicamentos son el Orlistat y el Liraglutide. ¿Listo? Orlistat ya lo conseguimos en genérico en muchísimas marcas y Liraglutide viene con una sola marca, que los que la están usando la conocen. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Son muy buenos, repito, siempre y cuando se hagan cambios de estilos de vida. El Orlistat es un medicamento que me impide la absorción de grasas, funciona mucho, ayuda a bajar de peso, es un medicamento que se desarrolló para bajar de peso. Tiene efectos adversos, como todos los medicamentos, pero uno de los efectos adversos más que es de difícil manejo y que hace que a veces se abandone el tratamiento es la esteatorrea, es decir, es un medicamento que produce deposiciones grasosas, diarrea con grasa, ¿listo? Y eso hace que sea muy difícil de tolerar, que puede generar dolor, distensión abdominal, pero bien usado, si hay un acompañamiento de una buena dieta, es una herramienta útil que usamos dentro del manejo de la obesidad en los pacientes que lo necesitan, repito, no en todos. Y, insisto, no todos van a responder igual al mismo medicamento, por muy bueno o por muy malo que crean que sea. La liraglutide es un medicamento de aplicación vía subcutánea, es un medicamento que me ayuda muchísimo, es un GLP-1 análogo muy parecido a un efecto que se genera con un componente que es similar a la insulina. ¿Listo? No es insulina, aclaramos eso porque muchas veces se malinterpreta. La insulina tiene un efecto diferente, es un medicamento completamente diferente, pero este medicamento ayuda a controlar algunos aspectos a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico que nos hacen mejorar el peso, disminuyen mucho el hambre, retardan el vaciamiento gástrico, entonces nos da una sensación de llenura con pocas cantidades durante todo el día, pero mal manejados, si no somos ordenados, si no tenemos una dieta, es un medicamento que no es muy bien tolerado. Entonces, por eso, antes de iniciar un medicamento, se debe manejar algunos aspectos para que tratemos de sacarle el máximo provecho. Eso se discute en consulta, no para todos los pacientes es un muy buen medicamento. Y partiendo de esta información de los medicamentos que se conocen, la verdad no hay muchos medicamentos en nuestro país en este momento. Esperamos que para los próximos años introduzcan otros medicamentos que están en desarrollo y otros medicamentos que están aprobados en Europa o en Estados Unidos que son muy buenos, pero que hasta el momento todavía no se han autorizado dentro de nuestro país
para ampliar más las herramientas con las que se pueda controlar, llegar a un peso mucho más sano. Pero generalmente los medicamentos que no son específicos pueden hacer perder del 2 al 5, en algunos casos hasta el 10% del peso. Es decir, que si pesas 100 kilos, un medicamento no específico nos puede hacer perder 2 kilos o 10 kilos. Repito, en el promedio de la mayoría. Algunos puede que no pierdan nada y otros pierdan mucho más de ese 10%. ¿Listo? Los medicamentos que son específicos pueden arrancar desde el 5% hasta el 10 o hasta el 17%. Es decir, son medicamentos que si pesas 100 kilos nos puede hacer perder solamente 5 kilos o 17 kilos en la mayoría de las personas. Algunas personas no pierden y otras personas pueden perder mucho más. 22, 23, 30 kilos. Repito, depende de muchos factores, no solo del efecto del medicamento, porque si el medicamento no se acompaña de hábitos, puede que a pesar de que sea muy bueno, nos quedemos acá, en que no tengamos una respuesta ni cercana a lo que producen el resto de las personas o en la gran mayoría, no por el efecto del medicamento, sino porque no se acompaña de los correctos cambios de estilos de vida, de actividad física, de dormir bien, de tener un patrón de comportamiento sano que nos permita sacarle el máximo provecho al medicamento. En personas que necesitan pérdidas grandes por la condición que tienen, por las enfermedades o por los trastornos, usamos medicamentos en etapas tempranas para ayudar a lograr esa meta y controlar mucho mejor. En algunas personas cuyas metas no son tan grandes, no necesitamos el uso de medicamentos complejos o medicamentos fuertes, y eso es individualizado. Y en pacientes que tengan trastornos que requieran pérdidas mucho mayores a lo del promedio necesitado, ya las opciones son la parte quirúrgica, que en la parte quirúrgica se puede llegar a pérdidas del 37 o 38% del peso, que son pérdidas mucho más grandes en algunos pacientes. La cirugía, los medicamentos, todo cada vez mientras más complejo sea su tratamiento, mucho más estricta debe ser la alimentación, mucho más estricta y mucho más ordenados debemos ser en el manejo de nuestra actividad física para que logremos aprovechar al máximo esta ayuda que se nos puede brindar dentro del tratamiento y que una vez suspendido el medicamento, porque en nuestro país no está autorizado, no es un medicamento que se use de por vida, logramos mantener un peso mucho más sano. Entendido esto, lo que siempre les voy a recomendar es por favor consulten, por favor no usen medicamentos que no se han formulado, no se automediquen. Esto se charla siempre los pacientes con los que ya tenemos algún manejo medicamentoso dentro del manejo de su obesidad o de su sobrepeso. Lo charlamos, usamos medicamentos de menor efecto o no específicos dependiendo de si lo necesitan y hacemos exámenes y buscamos y empezamos a buscar qué está pasando, por qué no estás teniendo resultados antes de llegar al uso de medicamentos como los que hemos hablado el día de hoy. Espero que quede un poquito más claro la parte de las dudas. Esto no es un reforzamiento de que usemos medicamentos, todo lo contrario. La idea es que mientras más enfoquemos en otro tipo de aspectos nos va a ir mucho mejor y las personas que necesitan el medicamento y lo aprovechan adecuadamente les va a ir muy bien y van a tener muy buenos resultados, pero no nos centremos nuestras esperanzas en el uso de un medicamento X o Y. Repito, hasta el momento no existe un medicamento mágico, cada vez están llegando más herramientas que hacen que nuestro manejo sea mucho más sencillo, que el que ustedes logren un objetivo sea mucho más fácil, pero se tiene que acompañar de otros aspectos y es en lo que vamos a trabajar cada vez que nos veamos dentro de consulta. Muchas gracias por su compañía, espero que haya sido útil. Cualquier duda que tengan, si quieren que abordemos un poquito más, pues lo charlaremos más adelante. Y gracias por todo el apoyo que me están brindando. Nos vemos en otra ocasión.